La palabra gracia proviene del griego dorian y su sentido literal es de manera gratuita, sin costo alguno o como un don. Y enfatiza la idea de algo ofrecido no como resultado de méritos ni como compensación por parte de quien lo recibe. Jesús el Mesías utilizó esta palabra cuando envió a sus discípulos a predicar de par en par. Mateo 10:5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Primeramente, Jesús mandó a sus discípulos sin provisiones o dinero, y aunque les dio autoridad sobre espíritus inmundos para liberar personas, o también sobre enfermedades para sanar, adicionalmente, Mateo menciona el comentario de Jesús que justifica y motiva a sus discípulos al trabajo de predicación. De gracia recibisteis, dad de gracia. Si las enseñanzas de Jesús habían sido gratuitas para sus discípulos, Jesús esperaba que ellos al predicar lo hicieran con la misma idea: dar gratuitamente el mensaje a los demás. Esa es y debería ser, considerando lo que Jesús enseñó, la razón y motivos de cualquier trabajo que promueva y comunique el Evangelio o las buenas nuevas. En tiempos de Jesús lo fue, así que no parece que existan razones para que eso cambie en el presente o futuro. Posteriormente y a lo largo de todo el Nuevo Testamento, la expresión gracia será crucial para la narrativa del mensaje de Jesús. Por supuesto, aunque él ya no esté. Segunda de Timoteo 1:8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Básicamente, en todos los casos en los que la palabra sea utilizada dentro del Nuevo Testamento, la gracia, describirá el mensaje de Jesús como uno gratuito. No hay precio ni actividades forzosas que las personas tengan que realizar para recibirlo. Por eso es gracia, porque es inmerecida y gratuita. Nadie nunca se ha ganado o conseguido la salvación, como diría Pablo, gracias a sus actos. Cualquier persona que asegure haber recibido el Evangelio de Jesús tendrá que hacerlo sabiendo que fue un regalo, que no lo merecía y que sus actos ni de cerca habrían podido conseguirlo. Un regalo en sí mismo es algo sin precio. La Biblia no explica o dimensiona el tiempo en que los discípulos fueron a predicar y volvieron con Jesús. En el Evangelio de Marcos, después de enviar a los discípulos, sucede una especie de paréntesis para abordar la muerte de Juan el Bautista, que abordamos el capítulo pasado. Luego de terminar la narración de esa historia, se reanuda el contacto entre Jesús y sus discípulos. Ellos volverán con muchas historias para contarle a su maestro, pero también llegarán cansados. La misión de los 12 discípulos habrá sido relevante y productiva, de hecho, un poco más de lo que podrían haber controlado. Pues las señales realizadas, sanidades y liberaciones de personas, provocarán que la gente los busque e identifique, puesto que ya no se trataría solamente de un hombre anunciando el reino de Dios y haciendo milagros. Ahora era él y 12 personas más aparentemente con el mismo poder. Es decir, en un tiempo indeterminado, los evangelios mencionan el trabajo de los discípulos y aunque no lo declaren así, fue exitoso. Sin embargo, en el cierre de este capítulo de Marcos, capítulo 6, Jesús no dejará de enseñar a sus discípulos. Y mientras ocurren esas enseñanzas, ellos, los discípulos, aún no las entenderán del todo. La misión para la que Jesús los está entrenando no es ni será fácil. En su tarea de predicación, los discípulos iban sin provisiones ni dinero, pues tenían en la mente solo su tarea: predicar el reino de Dios. Volver a Jesús implicaba que habían recibido provisión divina por haber confiado en su Maestro, aunque esa confianza seguirá en construcción. Y Jesús lo dejará claro en los siguientes eventos, que de manera aislada tienen su propia narrativa, pero en conjunto envía a sus discípulos un mensaje claro. Aún les queda mucho por aprender.
Marcos 6:30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. El retorno a Jesús marca su trabajo como exitoso, y es el propio Jesús quien los lleva a descansar. La gente que los buscaba, si bien era principalmente a Jesús, lo hacían también porque los discípulos habían ido por diferentes caminos predicando. Así que es probable el aumento aún mayor de la fama de Jesús. Y si anteriormente ya había dificultades para andar en público, ahora era más complicado. Marcos 6:33. Pero muchos los vieron ir y les reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades, y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. La fama de Jesús y sus discípulos era tal que la gente a pie los ubicaron, y el plan de descanso propuesto se tendría que retrasar. Jesús tiene ante sí una decisión importante: priorizar el descanso de él y sus discípulos, quienes habían llegado precisamente de predicar a las personas, o atender a los que venían, por así decirlo, persiguiéndolos desde lejos. El Evangelio de Juan enfatiza un detalle. Juan 6:2. Y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Al llegar a su momento de supuesto descanso, buscaron un monte, al que la gente los siguió. Viéndolos en lo alto, parece ser que las personas no los acompañaron. Y aquí es donde continúa la historia de la perspectiva de Marcos. Marcos 6:34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Jesús finalmente priorizó a las personas que ya estaban ahí, por compasión. Los líderes religiosos que tenían los judíos no eran el ejemplo a seguir. Si lo hubieran sido, las personas no buscarían desesperadamente a Jesús. Conmovido por lo que veía, gente con necesidad de instrucción y sin ningún líder más que él, hizo a un lado su descanso para hablarles. El Evangelio de Lucas especifica que sus enseñanzas fueron acerca del reino de Dios. Marcos 6:35. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. La propuesta de los discípulos parece obvia, y lo es. Todos los que se reunieron para escuchar a Jesús debían comer. Habían venido de lejos y ahora era tarde. Ni siquiera Jesús y sus discípulos tenían alimento. El Evangelio de Juan detalla este evento con una peculiaridad. Menciona una conversación de Jesús. Juan 6:4. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús sus ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él, Jesús, sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Aquí está la primera lección a los discípulos. Cuando los había enviado a predicar y fueron en pares, no llevaban dinero o insumos. Fueron de casa en casa esperando que alguien les ofreciera algo de comer, confiando en que cumpliendo el encargo de Jesús encontrarían provisión. Este caso no es distinto. De hecho, tenían una ventaja. Jesús, su maestro, estaba con ellos. Así, cuando Jesús le preguntó a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Tal como lo dice Juan, era una prueba, aunque no solo para Felipe, sino para todos los discípulos. No lo veían como tal, pero estaban en la misma situación que experimentaron unos pocos días atrás, cuando Jesús los mandó a predicar. Es decir, lejos de su casa, dedicándose a hablar del reino de Dios y sin provisiones. La diferencia es que en aquellos momentos dependían de la bondad o cobijo de la casa en la que se encontraran, y ahora dependían de Jesús. La respuesta de Felipe probablemente habría sido la respuesta que los otros 11 discípulos también tenían en la mente. Haciendo a un lado al propio Jesús, su argumento se limitó a contar el dinero que tenían, probablemente el que Judas administraba.
Por eso Juan y Marcos coinciden en la cifra de 200 denarios. Marcos 6:37. Respondiendo él, les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos dijeron: ¿que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer? La ironía de los discípulos en el Evangelio de Marcos es explícita. Era imposible que con sus recursos pudieran alimentar a tanta gente. Tomando la narración de Juan o la de Marcos, la respuesta de los discípulos al problema que Jesús planteó fue la misma. El resumen era: usar el dinero que tenemos no sería suficiente, y gastarlo así sería un desperdicio, porque no todos alcanzarán alimento. La fe y confianza que los discípulos tuvieron al ir a predicar de par en par días atrás, ahora parece que no existe. Marcos 6:37. Respondiendo él, les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: ¿que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer? Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo, y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos, y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. El milagro sucede. Con 5 panes y 2 peces, porción apenas suficiente para una sola persona, Jesús alimenta a todos los hombres que se habían congregado en el monte. Detrás del milagro evidente de alimentar a tantas personas, los discípulos tenían ante sí la respuesta a la pregunta que Jesús había planteado. No es acerca del dinero que tenían disponible, o de la comida, sino del poder de Dios. También el mensaje se entrega a las demás personas, no solo porque habrían comido hasta saciarse, sino porque dentro de ese acto Jesús revelaba el reino mesiánico. En el libro de Isaías se muestra a Jehová haciendo un banquete luego de haber vencido. Isaías 25:6. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. En la cultura antigua e incluso en el presente, un banquete o comida representa una parte importante de cualquier festividad o evento. En otras palabras, Jesús estaba dando un adelanto del banquete de Jehová profetizado desde Isaías. Y la gente lo comprendió. Juan 6:14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. En términos simples, en toda la historia judía, un profeta o enviado de Dios enseñando en el monte y con la capacidad de traer comida con recursos divinos, solo había existido una vez, y ese hombre había sido Moisés. Por tanto, la promesa que ellos tenían en la mente era la de Deuteronomio 18:17. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, Moisés. Y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Juntando el rompecabezas y viendo el grande milagro de Jesús, la gente reunida comenzó a pensar las cosas y llevarlo aún más lejos. Juan 6:15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Si bien la lectura de la profecía de Deuteronomio era correcta, la pretensión de la multitud que alimentó no lo era. Jesús, en todo su trabajo, había demostrado que su intención no era gobernar, hacerse rey y mucho menos empezar una guerra contra los romanos, cosa que sucedería en el momento preciso que lo declararan rey de los judíos. Jesús tomó la misma acción que cuando en Nazaret quisieron matarlo. Se alejó de esas personas. Marcos 6:45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud.
y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. La acción que cita Juan, aunque parezca distinta a la de Marcos, puede ubicarse como complementaria. Jesús despidió a sus discípulos, con la intención de alejarlos del tumulto y de cierta manera pudieran descansar. Luego, Jesús identificó el deseo de aquellas personas para hacerlo rey, cosa que bajo ningún motivo sería pacífica. Y entonces subió de nuevo al monte, lejos de ellos. Por tanto, los discípulos se embarcaron de nuevo al mar de Galilea, mientras Jesús se quedó en el monte orando. Marcos 6:47. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma, y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Los discípulos ya habían experimentado una tormenta previa en el mar de Galilea, en la que Jesús trajo paz tan solo con su voz. Curiosamente, Marcos menciona que Jesús vino caminando a ellos, pero omite una de las historias más famosas de toda la Biblia. Y esta es la ocasión que Pedro anduvo en el mar. El Evangelio de Marcos, como hemos explicado, muy probablemente fue dictado por el apóstol Pedro. Así que la única deducción posible a esta omisión en el Evangelio es que a Pedro no le agradaba tanto esa historia y no se la dictó a Marcos. Pero nosotros vamos a recuperarla del Evangelio de Mateo. Mateo 14:26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, «¡Un fantasma!», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces le respondió Pedro y dijo, «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él, Jesús, dijo, «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Decenas de interpretaciones surgen de este evento. Entre las más destacadas y probable es que Pedro, con su carácter intempestivo, quería experimentar el poder de Dios. La realidad es que el milagro no tendría un uso práctico. Su maestro ya estaba a la vista y los había calmado. Lo que ha enseñado Jesús recientemente a los discípulos es que necesitan confiar en Él. Los resultados han sido positivos en todos los casos. Cuando fueron a predicar sin recursos y volvieron sin daños. Luego, alimentando a los 5,000 con tan solo 2 peces y 5 panes. Ahora, mientras infructuosamente remaban sin avanzar porque el viento iba en contra, Jesús se aparece caminando sobre el mar, dándoles ánimo y confianza para que no teman. Su maestro ya está con ellos. En consecuencia, explicar el acto de Pedro como un mero acto de orgullo puede quedarse corto. Parece más bien que Pedro comienza a entender la lección de Jesús, que es realmente creer en Él. Y podrán haber muchas explicaciones, detalles e incluso críticas a su temperamento, pero en cualquiera de los casos, Pedro fue el único de los discípulos que pudo caminar en el agua. Mateo 14:30. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo, «Señor, sálvame». Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». El ardor en el corazón de Pedro era más que la fe que lo contenía. Era arrojado, casi incauto, pero cuando el peligro llegaba, se revelaba su fragilidad. Jesús no le reclama haber salido de la barca, tampoco su ausencia de fe. No podemos concluir en que Pedro no tenía fe, sino como Jesús mismo le dijo, su fe aún era pequeña. Con ese paréntesis que Marcos omitió y Mateo sí mencionó, volvamos a Marcos. Marcos 6:51. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones.
Marcos, a través de la historia que le dictó Pedro, deja claro que ninguno de los discípulos hasta ese momento había podido darle sentido a los milagros que habían experimentado ese día. Jesús continúa formando y enseñando en ellos la fe necesaria que crezca en sus vidas. La expresión endurecidos sus corazones no enfatiza oposición a Jesús, sino más bien lentitud para comprender y unir el mensaje que Jesús busca imprimir en ellos. No se trata solo de maravillarse de las obras de Jesús, sino confiar en Él y hacerlo como el Mesías. Marcos 6:53. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba. Y dondequiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos, y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. De inmediato, en el lugar al que llegan, Jesús es reconocido, y la última lección a los discípulos se entrega. En Genesaret se aprecia claramente que la identidad de Jesús es conocida por la gente. Los que se acercan a Él no dudan de su poder para sanar enfermos o liberar personas. Incluso la fe que observan se refleja en el hecho de que le rogaban tan solo tocar su manto para que las personas pudieran recuperarse de sus enfermedades. Una vez más, la fe como prerequisito para ver las obras de Dios se muestra. Los 12 discípulos han llevado una larga jornada para la que no han podido descansar. Y Jesús les ha demostrado con actos que predicar el Evangelio es prioridad. Anunciar las buenas nuevas a todos los que las necesiten requerirá esfuerzo y un corazón dispuesto, y que haciendo lo anterior, Jesús, su Maestro, siempre estará con ellos. Pero tendrán que confiar en Él. En conclusión, Marcos capítulo 6 se apoya en gran manera de la narrativa de Mateo, y sus palabras cobran el sentido más correcto posible. De gracia recibisteis, dad de gracia.